Pues darle la bienvenida a este webinar donde vamos a hablar básicamente de un tema que para mí es muy importante, como decía la doctora Arenas, y es algo que tenemos que tener todos los médicos que trabajamos en medicina estética con inyectables, porque son procesos o eventos que nos pueden ocurrir en cualquier momento. Uno normalmente piensa que eso nunca le va a pasar y realmente sí llega un momento en que ocurre. Y como decía la doctora al principio, lo importante aquí es saber cómo actuar, no entrar en pánico y tener muy claro cómo se debe manejar la situación. Para mí el tema es súper apasionante. Afortunadamente o desafortunadamente, pues tengo gran experiencia en el tema. Digo que afortunadamente porque en los últimos 5 años he tenido la oportunidad de ayudar entre 80 y 100 colegas de todas las especialidades que han presentado un evento de estos. Y digo que desafortunadamente porque de esos casi 100 casos que he manejado en estos 5 años, como les digo, dos han sido míos y he tenido que sufrir en carne propia y sé lo que se siente cuando esto ocurre. De ahí que surge todo este tema y por ello quiero compartirles esa experiencia que, aparte de lo que he leído, es lo que yo he vivido y les puedo decir que de esos 80 o 100 casos que puedo tener, la mayoría los hemos sacado adelante. Creo que solamente dos no logramos hacer absolutamente nada, pero básicamente fue porque los médicos, por orgullo o por lo que fuera, no consultaron a tiempo y dejaron pasar ya mucho tiempo y cuando llamaron ya a pedir ayuda, habían pasado casi 8 días. Entonces relájense, tómenla suave, si están por ahí en casita descansando, tómense un vinito y nos vamos en este viaje del evento vascular. Para empezar, tenemos que hablar de qué es una oclusión vascular. Pues una oclusión vascular básicamente es cuando la sangre no puede pasar por un vaso sanguíneo y esa oclusión puede ser parcial, puede ser completa, pero finalmente va a conllevar a una hipoperfusión del tejido o de un órgano y finalmente pues a una consecuencia muy severa. Y es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de un infarto o un problema de una isquemia cerebral. Y cuando hablamos ya de un evento vascular por la aplicación de ácido hialurónico o fillers, y aquí quiero hacer un paréntesis, aunque la mayoría de los casos que uno ve están enfocados al manejo por el ácido hialurónico, realmente lo que les voy a explicar se puede aplicar independientemente del tipo de filler que se haya aplicado. Puede ser policaprolactona, puede ser ácido poliláctico, puede ser hidroxiapatita. Realmente los manejos básicos es fundamentado en este mismo tipo de guía de manejo. Obviamente con el ácido hialurónico, pues obviamente es mucho más sencillo, mucho más fácil y la posibilidad de éxito es mayor. Pero este protocolo se puede aplicar, como les digo, a cualquier tipo de relleno. Cuando hablamos de que hay un evento vascular por un ácido hialurónico, básicamente es una oclusión vascular que es ocasionada por el material inyectado. Esto, si no se trata a tiempo, obviamente lleva a una hipoperfusión, a una pérdida de la oxigenación del tejido y puede llevar a casos de necrosis de piel, ceguera y eventos cerebrovasculares. Estos dos últimos, afortunadamente, son muy poco frecuentes, pero tengamos en cuenta que un ácido hialurónico en un proceso de una oclusión vascular o de un evento vascular puede llevar a ceguera y se han reportado casos de eventos cerebrovasculares. ¿Por qué se produce este cuadro clínico? Tiene varias opciones, varias cosas que pueden ocurrir. Una de ellas, una inyección intravascular. Es cuando el médico está aplicando, no se da cuenta que su aguja o su cánula se encuentra en una arteria o una vena e inyecta el producto directamente dentro del vaso. Afortunadamente, pues son las menores cantidades de eventos adversos son producidos por esto, pero sí son los más severos y los más difíciles de tratar. La mayoría de los eventos vasculares afortunadamente ocurren por compresión, es decir, el producto o el edema que se genera puede comprimir el vaso impidiendo el flujo sanguíneo y esto pues es mucho más fácil de revertir y de mejorar. Puede presentarse simplemente también un espasmo, muchas veces ni siquiera es por el edema ni porque se fue intravascular, sino porque el vaso por el producto puede generar un vasoespasmo y hacer una alteración transitoria del flujo sanguíneo o simplemente por una combinación de todas las anteriores. ¿Cuál es la incidencia de los eventos vasculares? Cuando uno revisa la literatura, uno ve algunos cuadros que dicen, no, mire, la incidencia de esto es un evento vascular por cada 2.000 aplicaciones. Hay otras series que hablan de uno por cada 10.000. Incluso hay series que hablan de uno por 100.000, es decir, corresponde a un 0.05, 0.01% de las aplicaciones. Pero yo creo que hay un subregistro muy importante de esto. ¿Por qué? Porque las series todas son muy variables, como les decía,
Y generalmente los médicos tenemos un orgullo que nos come y nos da pena confesarlo. Incluso pedir ayuda nos da miedo. Y ya les voy a explicar que lo primero que uno tiene que hacer no es entrar en pánico, es llamar a alguien. Y si quieren, ahorita les doy mis datos y me llaman porque a mí me encantan los eventos vasculares siempre y cuando no sean pacientes míos. Pero yo les puedo ayudar, pero es muy importante que pidamos ayuda. Entonces yo creo que la gente no registra y yo he tenido la oportunidad de hablar con gente y en congresos pregunto, ¿y alguien ha tenido un evento vascular? No, yo nunca, afortunadamente nunca me ha pasado. Y yo veo la cara de la persona con la que estoy hablando y yo sé que en algún momento de su vida me llamó y le ayudé en un evento vascular. Entonces yo digo, ¿por qué somos así? De los errores es que aprendemos todos y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una inyección intravascular o hay compresión? Cuando yo pongo el ácido hialurónico intravascular, ese ácido hialurónico genera dentro del vaso un estímulo nocivo. ¿Por qué? Porque es un cuerpo extraño y ustedes saben que el endotelio vascular está acostumbrado a que por ahí estén pasando las células sanguíneas, el plasma, etcétera, pero no que esté pasando un bolo de un ácido hialurónico. Cuando esto pasa, inmediatamente ese vaso va a tener un estímulo que le va a generar un vasoespasmo porque es una molécula nociva para el endotelio. Y si a eso le sumamos que hay una compresión extrínseca por el edema o por la extravasación o porque simplemente yo lo apliqué no intravascular, sino mucho volumen y produje una compresión, pues finalmente esto va a llevar a que el endotelio entre por un mecanismo de pérdida de la regulación con el óxido nítrico, que es vasodilatador, me lleva entonces a un vasoespasmo que me lleva a una isquemia. Y aparte de eso, ese daño endotelial que genera el producto va a generar que el óxido nítrico, que como les decía es vasodilatador, antitrombótico, antiinflamatorio y tiene que mucho que ver con la angiogénesis, no puede actuar. Eso va a llevar a una lentitud del flujo y ustedes saben que la sangre va en un flujo laminar constante. Cualquier alteración de ese flujo laminar va a producir un flujo turbulento que finalmente conlleva la formación de trombos. Entonces, vamos a tener una alteración adicional. Entonces tenemos vasoespasmo, el estímulo nocivo, toda la parte del trombo que se puede llegar a formar, la compresión que tenemos por fuera y eso finalmente pues, nos lleva a una necrosis. Y a veces pensamos que el tema acaba ahí, pero no. El problema es la reperfusión. Ustedes saben que la reperfusión también, cuando empieza a pasar nuevamente la sangre, se van a empezar a liberar radicales libres de oxígeno y radicales superóxido que pueden generar un aumento de este círculo vicioso. Entonces, por eso no quiere decir que ya el paciente perfundió y se acabó el problema. No, hay que estar muy pendiente porque se han presentado alteraciones a largo plazo posterior a la reperfusión por estos mismos radicales libres. Si recordamos la vascularización cutánea, esto es para entender el por qué está ocurriendo lo que le está pasando a mi paciente. Y asimismo, por qué cuando yo voy a tratar a este paciente, muchas veces yo les digo, hay que inyectar la hialuronidasa en este sitio y me dicen, pero doctor, ¿por qué la voy a inyectar allá si el problema está en el surco nasogeniano? ¿Usted por qué me dice que se le inyecte en la frente? Porque acuérdense que la piel está irrigada por unos territorios vasculares que conocemos como angiosomas. Puede haber partes de la piel que tengan una perforante única, lo cual no es muy frecuente porque generalmente es esto que viene un vaso que va a abrirse como un árbol por debajo de la piel como estamos viendo y eso va a hacer que cada uno de estos vasos irrigue varios territorios vía anastomosis de choque. Ustedes saben que las anastomosis de choque son vasos sanguíneos colaterales que generalmente tienen muy poco flujo o cero flujo, pero en el momento en que hay una isquemia o un trombo o algo, esos vasos se van a abrir buscando aumentar la circulación colateral para evitar que se produzca una isquemia o una necrosis. O sea, el cuerpo es muy sabio y sabe que tiene que defenderse. Y estas anastomosis pueden ser de bajo flujo o de alto flujo. Pero finalmente lo importante es entender esa perfusión, porque eso es lo que lleva a que, aparte de donde yo inyecté, pueda tener problemas a distancia. Porque si yo inyecté en el surco nasogeniano, mi paciente se le está poniendo morada la frente por estas mismas territorios vasculares. Y ese flujo que va a generar turbulencia adicionalmente puede en ese flujo y en toda esa turbulencia fragmentar el ácido hialurónico que yo inyecté intravascular, formar pequeñas partículas de ácido hialurónico y se pueden ir como émbolos y taponar arterias de más pequeño calibre a distancia. Entonces, por eso es muy importante entender esa fisiopatología y el porqué de esta irrigación
para entender cómo vamos a aplicar, por ejemplo, la hialuronidasa. La oclusión vascular pasa por varias etapas. Generalmente van en una tras otra, pero pueden presentarse en forma simultánea y básicamente se dividen en estas 5 etapas como para poder entender un poco la fisiología de la oclusión vascular. Entonces, lo primero que uno puede presentar es palidez. Generalmente la palidez es porque hay un bloqueo inmediato de algún vaso que va a llevar a que el flujo sanguíneo se tranque. Entonces, si no pasa sangre, pues obviamente ese territorio irrigado por esa arteria se va a poner blanco. Generalmente es una cosa que es inmediata, casi siempre uno está inyectando e inmediatamente ve que la nariz se está poniendo blanca o ve que el surco nasogeniano y la mejilla se están blanqueando y puede durar unos minutos o puede ser persistente. Posteriormente, cuando ya empieza a pasar esa palidez y sigue el espasmo, sigue la obstrucción vascular, la sangre empieza a perder oxígeno porque las células lo van consumiendo y aumenta toda esa cantidad de sangre desoxigenada en toda esa malla vascular que vimos anteriormente y genera un livedo reticularis, que puede ocurrir también rápidamente y se puede presentar hasta 24 o 36 horas después también. Luego viene una etapa que es muy importante, que son las pústulas. Estas son unas pústulas que se generan porque al haber un metabolismo anaerobio por la pérdida del oxígeno, se disminuye el pH, las glándulas sudoríparas pierden su actividad y empieza a formarse un aumento del ambiente húmedo a esa zona y puede favorecer el crecimiento bacteriano. Sin embargo, estas pústulas inicialmente son pústulas asépticas, pero muchas veces se confunden con eso, con una infección. Entonces el médico, el paciente, y le va a mostrar un caso ahorita más adelante, el paciente manda una foto y el médico piensa primero que es una infección por estafilococo, piensa que es un herpes, pero no se ha dado cuenta que es la etapa inicial de un compromiso vascular. Luego viene una etapa de coagulación, que ya es cuando hay una necrosis en curso, que puede ocurrir al tiempo con la anterior, ya el tejido se empieza a poner negro por la hipoxia, empieza a haber muerte celular, se liberan todas esas citoquinas proinflamatorias por esa muerte celular y esto va a aumentar ese círculo vicioso. O sea, miren que la parte inflamatoria es muy importante. Uno piensa que solo fue el trombo o solo fue la inyección intravascular, pero la inflamación es algo que es clave que hay que tratar. Y esa coagulación puede ocurrir días después. Y ya finalmente, pues si esto persiste y no logramos restablecer el flujo, pues vamos a llegar a un proceso de epidermolisis, se divide en la etapa 5A y 5B, que es cuando hay una pequeña epidermolisis, ya hay un exudado con proteínas, hay infección y se presenta ya finalmente una escara. Eso ya es un evento mucho más tardío y obviamente no queremos llegar hasta esa etapa del proceso. Y es lo que vemos acá. Ustedes pueden ver este caso de una paciente que presenta la inyección, empieza a presentar esta zona de blanqueamiento a nivel del surco nasogeniano después de la inyección, empieza posterior a las 24 horas a presentar un livedo reticularis a nivel de la mejilla, que va progresando a una necrosis de coagulación. Ya vemos aquí un tejido desvitalizado que finalmente se empieza a sobreinfectar por la proliferación bacteriana que, de la que les estaba hablando y lleva finalmente a lo que no queremos que pase nunca, que es esta escara que ya obviamente va a dejar cicatrices y nos va a dejar obviamente unas secuelas permanentes. Dentro de todo esto, lo más importante es reconocer a tiempo lo que está pasando, lo que les decía yo al principio. Yo he tenido, y les voy a mostrar varios casos, eventos vasculares que si uno los coge inmediatamente o en las primeras horas, esto no pasa de ser un susto y una anécdota. Pero si dejamos progresar porque no le creemos al paciente, porque no estamos pendientes de lo que está pasando, porque estamos inyectando de afán, no oímos a nuestro paciente y no oímos a la piel. Y eso es muy importante porque entonces vamos a tener pacientes que no van a poderse mejorar por una consulta tardía. ¿Qué es lo más importante? El dolor. El dolor puede ser inmediato. Si yo estoy inyectando a un paciente y tiene un dolor exagerado, algo está mal ya. Hay que parar inmediatamente, observar a ese paciente. Y así uno vea que no progresó, ese paciente que le dolió exageradamente es un paciente que se tiene que quedar en el consultorio sentado 1 hora para ver cómo evoluciona. El dolor puede ser posterior. El paciente se va para la casa, llama y le dice al médico, doctor, siento que me está palpitando la mejilla, siento que me hace así, un dolor pulsátil. Si uno no le para bolas a eso y le dice al paciente que se tome un Dolex, ese dolor pulsátil es la fuerza de la arteria intentando destaparse. Entonces, dolor pulsátil, ojo con eso. Pero el dolor también puede ser constante.
Cuando es constante es más posible que sea una compresión venosa. Es el paciente que dice, doctor, me sigue doliendo, yo veo que me está doliendo más que cuando salí de su consultorio. Pero ojo con esto, a veces ese dolor no existe por la anestesia. Hay muchos médicos que para poner ya cualquier tipo de inyección o cualquier tipo de filler ponen anestesia, ya sea tópica. Hay gente que le gusta poner bloqueos. Yo soy enemigo de los bloqueos precisamente por eso. Y hay productos que adicionalmente ya vienen con lidocaína. ¿Qué pasa con eso? Pues que el paciente puede tener un dolor enmascarado. Entonces, el hecho de que no haya dolor tampoco es que exima en la presencia de un evento vascular. La frialdad no siempre está presente. Eso es por hipoperfusión. Obviamente, si a un tejido no le pasa sangre, pues se pone frío. El blanqueamiento que ya les hablé, pero ese blanqueamiento, ojo, porque también puede ser fugaz. A veces uno está inyectando, ve que el paciente se le empieza a blanquear la punta de la nariz, uno para, no le duele, dice, ah, bueno, no le está doliendo, y a los 3 minutos se pasó el blanco y uno dice, ah, bueno, no fue nada grave. Pero puede ocurrir que lo que pasó fue que el flujo colateral y las anastomosis de choque van a intentar que esa palidez no ocurra. Entonces el flujo se restablece un poco, pero no quiere decir que no tenga uno un evento vascular en curso. Lo que les dije también de la livideo reticulares, que es importante también que puede ocurrir por la hipoperfusión del tejido y la desoxigenación de la sangre, pero hay que tener en cuenta que también hay pacientes que con ambientes muy fríos por el tipo de piel, incluso las condiciones climáticas o pacientes que tienen fenómenos de Raynaud, se puede presentar una livideo reticulares como un falso positivo. Lo otro que puede pasar es la alteración del llenado capilar. Cuando el llenado capilar uno lo examina y está mayor a 3 segundos, hay que también tener mucho cuidado. El llenado capilar debe estar entre 1 y 2 segundos. Puede presentarse una coloración azulada o grisácea, básicamente por la desoxigenación. Y ya cuando empieza todo ese proceso de necrosis y de lisis tisular, pues empezamos a presentar ya sobreinfecciones, ya empezamos a ver pústulas, empezamos a ver otras cosas y hay que estar muy pendientes de eso. Y lo último que va a ocurrir, pues ya es cuando uno ve ya cosas muy tardías, que ya ve que hay una escara, que puede ser una escara húmeda o una escara seca, una costra, que ya es cuando el cuerpo está empezando a hacer la curación de la herida. Sin embargo, muchas veces uno cree que porque ya el paciente se fue bien, y ya cuando lo llaman uno por la noche uno dice, no, pero sale el consultorio bien, yo creo que eso no es nada. Puede haber síntomas tardíos. ¿Por qué puede haber síntomas tardíos? Acuérdense que los rellenos, muchos de ellos son hidrofílicos, atraen agua. Entonces, ¿qué pasa? El paciente se va bien, eso empieza a traer agua y miren lo que genera, genera un edema. Ese edema me comprime la arteria o la vena y por lo tanto me lleva a una hipoperfusión tisular. También puede ocurrir lo que les decía, se tapa un vaso, la circulación colateral funciona un rato hasta que la circulación colateral no logra mantener la perfusión y aparece un signo de isquemia o de necrosis tardío. Podemos tener también lo mismo. Inyecté, se me fue un poco de ácido hialurónico interarterial, no fue muy grande, no me alcanza a alterar o a taponar el vaso totalmente, pero me altera ese flujo laminar de que les hablaba. Genera turbulencia y la turbulencia finalmente me va a generar un trombo ya plaquetario, un coágulo, y eso es lo que va a perpetuar, lo que va a producir en ese momento el síntoma tardío. O a veces ocurre que el trombo se clava en toda la bifurcación de una arteria y hasta que no se desprende, no tapona. Entonces, por eso no quiere decir que uno pueda bajar la guardia. Y dentro de las cosas que les voy a explicar al final, es importante que el paciente lo sepa y que el paciente tenga cómo comunicarse con el médico. ¿De qué dependen estos eventos vasculares? Depende mucho, obviamente, del producto aplicado. Tiene mucho que ver con la G'. Obviamente, entre una G' sea mucho más amplia y se ponga en zonas que no son y hagamos un tratamiento inadecuado, pues obviamente va a depender de ese producto y que lo hayamos puesto mal. Del volumen, a veces ponemos muchos bolos y esa cantidad de ácido hialurónico o de relleno en alguna zona pues va a comprimir, como ya les expliqué. Puede depender también del tipo de paciente, los pacientes que han tenido cirugías previas, tienen biopolímeros, etcétera. Pero lo importante es que todos los fillers pueden producir problemas. Muchas veces dicen, no, es que con el ácido hialurónico no, yo solamente pongo ácido hialurónico porque eso no tiene problema. Sí tiene problema. Que yo solamente pongo hidroxiapatita, también tiene problema. Que yo solamente pongo, todos tienen problema. Entonces, desde que uno pincha la piel, está en riesgo. Pero a pesar de que uno como médico intenta excusarse,
y echarle la culpa al producto y al laboratorio, y es que ese ácido hialurónico es muy malo, y es que el paciente no se cuidó. La mala noticia es que los errores o el problema del evento vascular es por técnica. Y la mala noticia, doctores, es que la culpa de esto es nuestra, no es de nadie más. Entonces, muchas veces la gente me pregunta o me dice, no, a mí eso no me ha pasado nunca y no me va a pasar. ¿Me puede pasar? Claro que sí. Miren esta imagen, ¿cómo no nos va a poder pasar? Eso es un campo minado. En cualquier lado puede uno presentar algún problema. Puede que no lo haya metido intraarterial, pero puede hacer compresión. O sea, esto les puede pasar. Y lo que les digo, yo muchas veces oigo gente que dice que nunca le ha pasado. Me parece buenísimo, pero les puede pasar. Y entre más pacientes traten, más cerca van a estar de la estadística y la estadística lo alcanza a uno finalmente. Los mejores inyectores del mundo han tenido eventos vasculares. Yo creo que todos han tenido la oportunidad de ver a Di Maggio, al Chino Baey, bueno, a todos estos grandes inyectores. Y yo alguna vez tuve la oportunidad de hablar con ambos en un congreso. Y en esa época, hace unos 5 años, Di Maggio ya llevaba como 6 eventos vasculares y el Chino Baey llevaba como 4 también. Entonces tampoco es que eso solamente me ocurra por inexperiencia. A mí ya me han pasado dos y yo llevo inyectando muchos años y creo que tengo buena experiencia, pero ya llevo 2 eventos vasculares que ya se los voy a mostrar. Entonces sí les puede pasar. ¿Cómo se puede disminuir este riesgo? No se puede evitar. Lo podemos disminuir, pero no vamos a poder evitar. ¿Qué es lo más importante? Conocer la anatomía, las zonas de riesgo. Acordemos que las zonas de mayor riesgo son la glabela, la frente, la nariz, que está tan de moda. Yo la nariz le tengo pánico y yo prefiero no, me hecho que nadie inyecte la nariz para nada, pero eso está de moda desafortunadamente. Hay que hacerlo con mucho cuidado, pero son sitios de alto riesgo. Hay unas zonas de un poquito menos riesgo, como son las regiones temporales, las regiones infraorbitarias, unas de riesgo moderado como la región de los labios, la región de la mejilla y ya de bajo riesgo como la parte que está detrás de la línea ligamentaria, la mandíbula, la mejilla baja y el mentón. Pero en donde sea hay que conocer la anatomía, y es conocer la anatomía tridimensional, porque estamos hablando de profundidades, de extensiones, etcétera. La aspiración. Aquí hay una cosa muy importante y es que muchas veces nos da una falsa seguridad que todo está perfecto. Entonces la gente dice, no, yo aspiré y me dio la aspiración negativa y entonces yo inyecté tranquila y no entiendo por qué pasó. Las series muestran que la efectividad de la aspiración para prevenir un evento vascular está entre un 33 y un 63%. ¿Por qué? Porque no todos los productos tienen la misma rheología. Entonces, la presión que yo le hago al émbolo no va a ser la misma en un ácido hialurónico con una G' baja a cuando yo le hago una aspiración y una presión a un émbolo que tiene una policaprolactona, por ejemplo. Depende de si es cánula o es aguja. Depende de lo largo que sea esa cánula, porque muchas veces uno aspira y como ya no pasó nada, pues puede que la sangre haya llegado solamente a la mitad de la cánula y yo no la vi. Y era una aspiración positiva y no la vi. Y eso también tiene que ver con el tiempo en que yo mantenga eso. Las series hablan de que para ciertos productos con 3 segundos de aspiración es suficiente. Pero productos como la policaprolactona o la iraxapatita, los recomendados son entre 10 y 11 segundos. Y hay artículos que hablan hasta de aspirar durante 20 segundos, sin que esto nos vaya a dar una seguridad total. Entonces, ojo que no podemos estar 100% seguros. ¿Qué sí es importante? Inyectar lento con baja presión. No podemos coger la jeringa y ¡pua! Porque si yo meto esa jeringada con esa presión, genera un barotrauma y la posibilidad de generar un flujo retrógrado va a ser mucho mayor. Y si yo genero ese flujo retrógrado, puedo terminar embolizando la arteria central de la retina y dejando al paciente ciego. Entonces inyectemos despacio, con poquita presión, volúmenes pequeños. Yo siempre les digo lo mismo, pongan un poquito de volumen, miren, si no les quedó bien, apliquen un poquito al otro ladito, pero no le metan media jeringada en un solo punto porque eso va a generar una compresión mayor. ¿Qué hay que evitar? Los pacientes con cicatrices, pacientes que han tenido cirugías previas. Un paciente que tuvo una ritidoplastia tiene la anatomía totalmente cambiada. Nosotros en cirugía levantamos todo, levantamos todos los tejidos, los corremos de su sitio. Entonces ya cuando ustedes piensan que la arteria por acá ya no va por aquí, puede estar un poquito más lateral o más medial. Eh, lo otro importante es evitar productos o evitar a lo máximo la parte de los anestésicos, porque aunque uno cree que le está dando confort al paciente, lo cual es cierto, pues también me puede enmascarar un poco. Entonces, ojo que hay veces que los médicos me dicen, doctor, pero no le estaba doliendo. Y es increíble que uno le pregunte al médico, ¿qué le puso? No, le puse Juvederm. Ah, pero eso tiene anestesia.
Ay, doctor, eso tiene anestesia, yo no sabía. Y ocurre. Entonces, cuidado con esos anestésicos. Ya las zonas de riesgo que ya hablamos. Las cánulas y las agujas. Las agujas indudablemente son mucho más riesgosas. Obviamente hay gente que tiene mucha destreza con las cánulas y con las agujas. Otras personas también son muy hábiles. Pero lo que sí está demostrado es que las cánulas tienen la posibilidad de perforar una arteria mucho menor, porque generalmente cuando la cánula pega contra un vaso sanguíneo, si uno no le ha hecho mucha fuerza, generalmente el vaso se va a correr, mientras que con una aguja yo sí la puedo traspasar. Por eso las cánulas deben ser de 25G para abajo, es decir, 23, 21, 20, la que uno quiera, pero cánulas, por ejemplo, de 27G ya está demostrado que se empiezan a comportar como si fueran agujas. Otra maniobra que también es como ahí como para uno de tranquilidad, pero tampoco está demostrado que sea al 100% efectiva, que es hacer una compresión digital para evitar ese flujo retrógrado. Entonces muchas veces lo que hacemos es espichar el tejido en la zona distal para evitar, o más o menos comprimir esa arteria y evitar que haya una embolización a larga distancia. Esto es en parte cierto, algunos artículos hablan de una efectividad, sin embargo, eso obviamente no está comprobado 100%, pero puede ayudar un poco. Importantísimo, estar atento a los síntomas y a los cambios de la piel, al dolor del paciente. Tener cuidado con esos productos con la G' muy alta. Y lo más importante es que esto es un procedimiento delicado, esto no es hacerlo por hacerlo. No hagan un relleno nunca de afán, que van saliendo ya la doctora con la cartera en la puerta de la recepción a las 5 de la tarde y la asistente le dice, ay doctora, llegó una paciente que quiere ácido hialurónico. Ah, jue madre, bueno, pásenla a ver y yo la atiendo y entonces la pasan ahí de afán y acuéstese, tin, tin, tin. No, de afán no, esto hay que hacerlo despacio. Y tampoco lo hagan en horas, yo le digo laborales complicadas, porque la mayoría de los eventos vasculares ocurren los viernes a las 5 de la tarde o cuando ustedes están a punto de salir de viaje. Entonces hacen el filler, se montan en el avión, se bajan en Miami, cuando prenden el celular lo primero que ven es una nariz negra. Entonces ustedes tienen que estar pendientes de su paciente. Entonces yo generalmente no hago fillers en horas tardes de la noche, no hago los viernes cuando estoy a punto de salir de vacaciones o alguna cosa, prefiero no hacerlos. Mejor vivir tranquilo. ¿Cómo se puede disminuir el riesgo también? Últimamente estamos hablando mucho de la ecografía. La ecografía sí es un arma que nos puede ayudar bastante. Se puede utilizar como una ecografía previa, hacer un mapeo de los vasos y posteriormente inyectar. Es válido, pero es un poquito más complicado la disponibilidad de esto. Se puede hacer con inyección bajo visión ecográfica, que es lo que uno debería intentar hacer la ecografía e ir guiado por la ecografía dirigiendo la aguja. Esto es más complejo, requiere mucha destreza y generalmente necesita una mano amiga, porque uno no puede tener el ecógrafo, tener el celular, la jeringa y más encima ver cómo está el paciente. Entonces, digamos que es complejo, pero sí la ecografía ha demostrado que puede disminuir bastante el riesgo, pero requiere disponibilidad y pericia por parte del aplicador. Y entonces, si me pasa, ¿qué hago? Aquí ya habían dicho al principio, entrar en pánico. No, hay que tener es calma. Calmados porque esto, si se diagnosticó, se va a tratar. Entonces el evento vascular finalmente es una complicación muy grave, hay que estar atentos, nos puede pasar a todos, pero miren, es que eso no les va a avisar, les va a pasar en algún momento. Alguna vez yo estaba con un amigo cirujano plástico en un matrimonio incluso, y estábamos hablando de eso, yo acabo de pasar por el evento vascular, y es un colega mío de mi misma edad, o sea, ya viejongo, y el man me dice, a mí nunca me ha pasado y yo hago esto todos los días, 3 jeringas. Nunca me ha pasado. Le dije, marica, ¿le va a pasar en algún momento? Le va a pasar seguro. No, no, no sé qué me va a pasar. 8 días después ya les voy a mostrar el caso. Evento vascular. Entonces sí les puede pasar. Nunca subestimen lo que puede ocurrir. Esta fue mi primera paciente con un evento vascular. Una paciente que llegó a consulta inicial, ojo con esto, que quería hacerse una rinoplastia porque no estaba contenta con las 2 cirugías que ya le habían hecho. Cuando yo la veo, le digo, no, para mí la nariz está bien, yo creo que no hay que operarte, yo no puedo lograr una mejoría más porque la nariz realmente estaba bien. Entonces me dice, ay, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no me haces entonces? Yo quiero ponerme Botox y, pues, y me cambió la consulta y nos fuimos para el Botox y el rejuvenecimiento y finalmente terminé poniéndole Botox y ácido hialurónico aquí en el surco nasogeniano. Cuando ya estaba acabando, me sobró lo que llamamos la décima maldita. La décima maldita es el cunchito que quedó ahí, que uno debía botarlo, y uno prefiere ponerlo para no desperdiciarlo en cualquier lado. Entonces la paciente me dijo, ay,
con el ácido hialurónico, yo he leído que eso se puede parar un poquito la nariz. ¿No me puedes poner un poquito para que se me levante la nariz, que es lo que yo quiero? A mí se me olvidó el tema de la rinoplastia, se me pasó todo y le puse .1 aquí en la espina nasal. La paciente se va. 2 días después me manda esta foto. Esta foto me la mandó ella, por lo tanto la calidad de la foto no es muy buena, pero miren esto. Esto, si uno lo malinterpreta, puede pensar que es una infección. Le puede decir a la paciente, no, tómate un antibiótico. Le dije, no, vente para acá. La paciente llega al consultorio y empezamos el tratamiento que ya les voy a explicar. Y esta es la paciente al otro día. Esto es con todo el manejo, cámara hiperbárica y todo lo que les voy a explicar ahorita, 8 días después, 12 días después, y esta es la paciente un mes después. Entonces, afortunadamente la cogimos a tiempo, pasaron casi 72 horas, pero bueno, la logramos sacar adelante. Como les decía, estos eventos vasculares entonces pueden hacer embolizaciones arteriales, oclusiones venosas, pueden irse para la retina, que eso sí, mejor dicho, no le deseo eso a nadie. Yo nunca he tenido ningún caso, nadie me ha comentado. He oído que ha ocurrido, incluso una familiar, la esposa de un paciente del doctor Harker, que es mi socio, en Miami le hicieron una inyección de ácido hialurónico y tuvo una isquemia cerebral. Eso es muy raro, lo más frecuente es lo que les decía. Pero todo este cuadro nos puede ocurrir. Ese es el caso del doctor que les digo que es colega mío, que en el matrimonio hablábamos. Está su paciente, lo mismo, ácido hialurónico en el surco nasogeniano. Esto fue 6 horas después, me llama él y me dice, mire lo que me pasó. Así fue progresando. Esto ya, miren ya la zona de palidez blanca, miren cómo va ascendiendo. Él inyectó solamente el surco nasogeniano. Miren cómo fue ascendiendo la esta. Volvemos a las pústulas. Esto fue 3 días después. Ya después del tratamiento vemos cómo ya la piel va recuperando. Y esta es la paciente después de 8 días y quedó bastante bien. Cuando se va para la retina les voy a explicar, pero esto sí, me estoy dando este tratamiento de uno. Aquí, ahí sí yo creo que hay que entrar en pánico porque es una complicación muy grave. Generalmente es por meterse uno donde no debe, en la glabela, la nariz. Puede haber casos también por la parte del surco nasolabial, pero menos frecuente, y en la frente, y ocurre por un flujo retrógrado en esa anastomosis que hay a nivel de toda la parte de la región frontal. Hay un flujo retrógrado que va a llevar hacia la arteria central de la retina y lleva alteraciones visuales, ceguera, obviamente hay un dolor muy intenso, y esto desafortunadamente uno tiene máximo entre 1 hora y 1 hora y media para tratarlo. Generalmente ya es irreversible después de que la retina es muy susceptible a la hipoxia. Esto ya, como les decía, no es de el manejo de uno. Esto hay que buscar un oftalmólogo urgente. El manejo de urgencias, que obviamente uno no lo tiene ni la puede, digamos que realizar, aparte de hacer el masaje ocular, es un masaje compresivo, que el paciente tiene que estarse así o uno comprimiendo el ojo y liberando. Y ese masaje es el que hay que hacer. No es un masaje circular, sino espichando y soltando, espichando y soltando. Y mientras logra uno transportar el paciente, poner la cabecera a 30 grados en Trendelenburg. Pero esto ya requiere el uso de timolol para bajar la presión intraocular, acetazolamida, toca poner una infusión de manitol y se pueden hacer ya por parte de oftalmología paracentesis de la cámara anterior o aplicación de hialuronidasa retrovulvar, lo cual está bastante discutido. La mayoría de los casos que están reportados a nivel mundial terminan en cegueras parciales o totales. Entonces, por esto esta parte sí hay que evitarla y como les digo, si les llega a pasar ahí sí entren en pánico porque realmente ahí sí no hay mucho que podamos hacer y hay que buscar urgente un oftalmólogo. Cuando hacemos una inyección intravascular, los síntomas son inmediatos. El dolor, como les decía, es exagerado, se blanquea la zona y lo que uno tiene que hacer inmediatamente ante blanqueamiento y dolor es suspender la inyección. Y algunas personas hablan de aspirar como para intentar volver a traer lo que uno inyectó. Eso está discutido, pero pues uno podría llegar a intentar hacerlo como manejo inicial. Y aquí vemos un paciente, esto fue un profesor mío, me llama y me dice, Lloredito, ¿usted qué tanto sabe de esto? ¿Qué hago con esta infección de mi paciente? Le puso ácido hialurónico en la glabela, que uno dice, bueno, está prohibido, pero pues ahí se pecó. Y le digo yo, no, esto no es una infección, esto para mí es un evento vascular en curso. Y efectivamente, ustedes pueden ver el paciente al otro día, se le inició todo el manejo. Miren cómo aquí sí logramos llegar ya a una zona de necrosis, ya hubo una pérdida
hubo una alteración de la anatomía de la piel y costra y ya nos generó obviamente una cicatriz que después del manejo pues mejoró bastante y pues el paciente ya quedó en tratamientos con láser, con láminas de silicona, manejo de la cicatriz, pero digamos que en medio de todo salió barata, ¿no? Porque esto podría haber terminado en una necrosis mucho más extensa. Cuando la oclusión es venosa, generalmente la compresión ya es como más por volumen, generalmente, porque las venas son mucho más susceptibles a esa compresión. El inicio es mucho más lento. El dolor puede estar ausente o puede ser un dolor constante, pero puede ser un dolor leve, no es ese dolor pulsátil, sino como un dolorcito constante que muchas veces uno lo subestima, incluso el paciente también, se empieza a presentar una coloración violácea y va siendo progresivo. Y esto también fue un paciente de un médico estético que me llama y me dice, mire lo que me está pasando con este paciente, aplicación del surco nasogeniano, y quiero que miren cómo este paciente por los anastomosis y esos territorios, miren dónde iba la necrosis, la isquemia, perdón, ya iba subiendo hacia la frente, con una progresión bastante grave que en medio de todo la sacó también barata, porque esto ha podido terminar también en una oclusión de la arteria de la retina. Entonces, las medidas generales, ¿cuáles son? Hay que examinar muy bien al paciente cuando uno tiene ese evento vascular. Hay que explicarle al paciente, no le minimicen la situación, dígale, mire, tenemos este problema, vamos a actuar, calma, yo sé lo que tengo que hacer, usted no se preocupe, pero tenemos este evento. Y el protocolo que les voy a hablar ahorita, hay que activarlo. Eso tiene varias etapas. Y por favor, ténganlo por escrito. Yo les digo por experiencia, yo les estoy dando esta charla y yo sé qué hay que hacer. La primera paciente que les mostré, el día que me pasó, se me bloqueó la cabeza, no supe qué hacer. ¿Y yo qué hice? Lo primero que me acordé, lo único que me acordé del protocolo, llamar a alguien. Eso es lo primero que hice. Llamé a un amigo y le dije, mira lo que me está pasando. Vamos a empezar a poner compresitas calientes, sin ir a quemar el paciente, obviamente, o lámparas de calor, masajear muy bien la zona mientras vamos activando todo lo que vamos a hacer, que ya les voy a mostrar, y poner el paciente en Trendelenburg. Entonces, ustedes traen su auxiliar, le ponen compresitas calientes, le van haciendo masaje, inmediatamente llaman y piden ayuda, me llaman si quieren, y empezamos el manejo. Pero pidan auxilio. El paciente se los va a agradecer y ustedes también van a quedar tranquilos. Esa ayuda es importante. ¿Por qué? Porque la persona que está al otro lado va a tener más calma, va a estar más tranquilo para explicarle la cosa. Y simplemente con el hecho de que le diga, no, tranquilo. Cuando yo tuve ese evento vascular que le mostré esa nariz, llamé a Jair Carranco, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen, que es un médico estético en México, y yo lo llamé y le mandé la foto, y el man me dijo, no mames, güey, tranquilo que no está tan grave. Ya cuando me dijo eso yo me calmé, pero yo veía la nariz negra, pero ya el hecho de que él me dijera que no estaba tan grave, me ayudó. Y esto es lo primero que hay que hacer. Hay que avisar, tratar y evaluar. ¿Qué tiene que hacer el médico? Explicarle a su paciente que tenemos un evento adverso, que no será esperable, que no es algo así como para angustiarse mucho, que vamos a necesitar tiempo, calmarlo, empezar todas esas medidas generales, empezar el tratamiento con la hialuronidasa, ir buscando si es posible la posibilidad de una cámara hiperbárica que ya les voy a hablar. La gente de recepción, como pues digo, eso es como un infarto, como un código azul del hospital. Entonces uno le pone un nombre, tenemos un código blanco, entonces para que todo el mundo sepa, la recepcionista ¿qué hace? Cancela la consulta que sigue, ustedes no van a tener cabeza para seguir haciendo consulta. Y así la tengan, no se puede, ustedes tienen que dedicarse a su paciente como si esto fuera un infarto, porque son dos infartos, el del paciente y el de ustedes que está en curso también. Entonces dedíquense al paciente, no sigan haciendo consulta porque van y la embarran otra vez. Entonces cancelen la consulta, si fue a las 4 de la tarde, ya la recepcionista sabrá que el auxiliar se tiene que quedar hasta las 8 o 9 de la noche, que ella también se va a tener que quedar, todo el mundo se va a tener que quedar. Y la recepcionista va buscando una cita, ya sea con el oftalmólogo o con la cámara hiperbárica. La auxiliar, tranquila, calmada, no se preocupe, haciéndole el masajito, consintiendo el paciente, le pone sus compresitas húmedas. Si yo evalúo que con esto el paciente está bien, pues lo voy a mandar a su casa, le sigo haciendo el manejo. Y es importantísimo que el paciente salga del consultorio con el teléfono de ustedes. No es el de la secretaria, es el de ustedes. Le dice uno, mira, me llamas, si ves algún cambio, me llamas a la hora que sea. Si te sigue doliendo así, me llamas. Y al otro día, lo primero que tiene que hacer es ver a ese paciente. Si es desfavorable el proceso, pues ya toca empezar a hacer todo el proceso del manejo farmacológico que les voy a explicar, ver la cámara hiperbárica por varios días, esperar a que se delimite esa necrosis y ya pues tratar las secuelas que se han presentado. ¿Cuáles son las bases del tratamiento? Hay varios problemas y soluciones que hay que buscar.
Problema, ya hablamos de un problema, el vasoespasmo. ¿Cuál es la solución? Calor local y masaje para que ese espasmo ocurra por la vasodilatación del calor, ese vasoespasmo pase. Otro problema, se nos pueden formar trombos por la alteración del flujo vascular. ¿Qué tengo que buscar? Evitar o disolver ese trombo y mejorar las condiciones de ese flujo sanguíneo. Mi otro problema es la inflamación, entonces tengo que prevenir o que se mejore ese proceso inflamatorio. Y el otro problema que puedo tener es que se me infecte, ya sea con bacterias o se reactive un herpes, entonces es prevenir o tratar la infección. Adicionalmente, hay una disminución del oxígeno, entonces tengo que aumentar ese aporte de oxígeno a los tejidos. Puedo tener el problema de la compresión o el émbolo por el ácido hialurónico, entonces tengo que degradar ese ácido hialurónico y ya si tengo una escara o una herida, pues tengo que hacer el manejo correspondiente de esa escara. Y aquí viene todo el manejo que les voy a explicar. Entonces les voy a hablar el por qué, porque muchas veces damos tratamiento, porque sí, porque es que el protocolo dice, entonces tome una pepa de esta, tome una pepa de esta. No, pensemos y se van a dar cuenta que al final les voy a decir, esto es lo básico, pero no es que sea una receta de cocina de darle y darle y darle. Lo primero que hay que hacer es la hialuronidasa, independientemente si es ácido hialurónico o si estamos hablando de cualquier otro filler, también nos sirve. ¿Por qué? Porque la hialuronidasa también me ayuda a permear esa matriz extracelular, a disminuir el edema y así sea una compresión por policaprolactona, ese edema se va a soltar un poco y me va a permitir aumentar la perfusión. Entonces, la base del tratamiento siempre va a ser la hialuronidasa. Si estamos hablando de ácido hialurónico, lo que hace la hialuronidasa básicamente es romper el enlace glicosídico que está entre la N-acetil de glucosamina y el ácido D-glucurónico. Te rompe ese enlace, produce una hidrólisis y me despolimeriza por hidrólisis, creando fragmentos mucho más pequeños de ese ácido hialurónico, disminuye su viscosidad y por lo tanto me va a aumentar la permeabilidad de ese vaso, va a facilitar la difusión y me va a permitir a mí mejorar toda esa parte inflamatoria y degradar la parte de la noxa que estaba generando esto. Eh, Sin embargo, hay que tener en cuenta varias cosas. Las hialuronidasas, la mayoría de las hialuronidasas que hay disponibles en el mercado son de origen animal, generalmente son de testículo bovino o de ovario de hámster y por lo tanto pueden generar alergias severas. Entonces, se pueden incluso producir edemas angioneuróticos y reacciones anafilácticas. Esas hialuronidasas no se las recomiendo porque son hialuronidasas que no están comprobadas y lo que hablábamos al principio, ninguna de ellas tiene un registro INVIMA. Por lo tanto, les recomiendo utilizar el Total Corrector o el Filler Corrector de PB Serum, que son enzimas recombinantes o hialuronidasa recombinante, que vienen en dos presentaciones, el Total Corrector, que es para estos eventos, y el Partial Corrector cuando ya tienen otros eventos adversos como nódulos, granulomas, etcétera, que algún día podremos hablar de ese tema, que también tengo una conferencia bastante buena de esos eventos adversos. Pero esta del Total Corrector es la principal. La Total Corrector viene con 25 microcatales. Un microcatal es la cantidad de enzima necesaria para degradar una mol de sustrato por segundo. Un microcatal corresponde más o menos a 60 unidades internacionales. Si ustedes multiplican 25 por 60, les va a dar las 1500 unidades internacionales que recomiendan todos los protocolos. Y cuando hablamos del Total Corrector, estamos hablando de ingeniería por tecnología recombinante proveniente del Streptococcus pyogenes. Es la hialuronidasa más veloz y eficaz que existe en el mercado, generalmente muy poca o ninguna reacción alérgica y tiene su registro INVIMA. Y ustedes pueden ver en este cuadro un estudio hecho con Juvederm, Restylane, Velotero, diferentes tipos de G', y ustedes pueden ver cómo con este tipo de hialuronidasa uno logra una degradación del 50% de los ácidos hialurónicos en una hora. Es muy rápida, la mejor que hay. Y generalmente uno ve eso, ustedes están aplicando la hialuronidasa y ven cómo la perfusión va mejorando progresivamente y muy rápido. El siguiente tratamiento es el sildenafil, el famoso Viagra. El sildenafil en diferentes series está descrito. Básicamente el sildenafil lo que hace es un bloqueo selectivo y competitivo de la 5-fosfodiesterasa, que es la que degrada el GMP cíclico o el guanosin monofosfato cíclico. Ese guanosin monofosfato cíclico actúa sobre la musculatura lisa y lo que hace es que en los vasos sanguíneos va a permitir una vasodilatación, pero principalmente de la circulación colateral. Entonces, si yo inhibo esa fosfodiesterasa que me degrada ese GMP cíclico, acumulo GMP cíclico en la zona y eso me lleva a una vasodilatación y aumenta la perfusión por la circulación colateral.
Sin embargo, el sildenafil tiene varios problemas graves. Ustedes saben que puede producir hipotensión, produce cefalea, mareos e incluso se pueden presentar hasta infartos en pacientes susceptibles. Entonces hay que utilizarla con mucha precaución. Yo les voy a mostrar al final que yo generalmente prefiero una dosis única inicial y me cambio a otro producto que les voy a mostrar ahorita, porque el sildenafil en algunos protocolos está ordenado para dar 25 miligramos cada 8 horas, pero se han presentado eventos adversos de pacientes con hipotensiones severas e infartos. Por eso viene la pentoxifilina. A mí me gusta más la pentoxifilina. ¿Por qué? La pentoxifilina es un hemorreológico. ¿Qué me hace la pentoxifilina? Ya tiene muchas más acciones, no solamente me va a vasodilatar, él también inhibe la fosfodiesterasa, pero me va a aumentar los niveles de la adenosín monofosfato cíclico. Esos niveles de adenosín monofosfato cíclico son vasodilatadores también, pero la pentoxifilina también actúa sobre la membrana de los glóbulos rojos y me va a permitir que ese glóbulo rojo sea mucho más maleable para que pueda pasar más fácil sin generarme una obstrucción o un trombo. Entonces reduce un poquito esa viscosidad sanguínea, adicionalmente tiene un efecto antiagregante plaquetario, por lo cual también es antitrombótico, me disminuye los niveles de fibrinógeno y va a evitar que los leucocitos, por el daño endotelial que se está presentando, se adhieran y produzcan un daño mayor. Y adicionalmente también, pues me disminuye el factor de necrosis tumoral alfa, que ustedes saben que tiene que ver con la parte inflamatoria también. Este también puede producir mareo, náuseas, alergias, cefalea, arritmias, pero realmente los efectos adversos son muy leves. Yo en los pacientes que les digo que he tratado realmente nunca hemos tenido un evento adverso y me gusta más la pentoxifilina como tratamiento. El ácido acetilsalicílico, esto es controversial. El ácido acetilsalicílico lo que hace es un bloqueo irreversible de la ciclooxigenasa, de la COX-1, que es la que convierte el ácido araquidónico a tromboxano. Ustedes saben que el tromboxano es vasoconstrictor y agregante plaquetario. Si yo impido esa formación de tromboxano, pues voy a tener un efecto antiagregante y esto va a impedir que se formen los trombos. Sin embargo, las dosis de la aspirina están muy controvertidas porque hablan de 75 miligramos, otros estudios hablan de 100 miligramos, porque las dosis más altas de ácido acetilsalicílico ya son antiinflamatorias y antipiréticas. Entonces las dosis están entre 75 y 100 miligramos al día. Algunos artículos hablan de 375, que es una presentación que realmente en Colombia no se consigue. Está revaluado en algunos artículos el uso de la aspirina, pero como les digo yo, daño no le va a hacer y creo que si uno la tiene que utilizar, pues hay que utilizarla porque al evento vascular hay que darle con todo. Entonces yo la sigo recomendando y creo que forma parte del tratamiento. Sin embargo, hay pacientes que son alérgicos a la aspirina o tienen una úlcera activa o gastritis o algo, porque eso también lo puede producir. Obviamente hay que tener en esos pacientes gastroprotección con el omeprazol o con algún tipo de producto para evitar las úlceras. Pero hay pacientes que no pueden tomar aspirina por X o Y motivo. Entonces está el clopidogrel. El clopidogrel es otro tipo de de antiagregante plaquetario. Este va a actuar sobre un receptor sobre las plaquetas, que es el receptor P2Y12 de la adenosindifosfato. Esto va a impedir que se active un complejo que es el complejo 2B3A, que es un complejo que está en la superficie de las plaquetas, y este complejo GP2B3A se une o permite la unión de una plaqueta con la otra. Esas plaquetas cuando se activan se unen por esos receptores y al unirse por esos receptores van formando la agregación plaquetaria y el trombo. Entonces, si bloqueamos ese receptor, pues simplemente vamos a tener un efecto antirregante. Obviamente puede producir sangrados, también puede haber casos de púrpuras, alergias y cefalea. Las heparinas de bajo peso molecular, pues ya cuando estamos presentes ante un trombo o ante un coágulo, pues básicamente uno podría tratar a esos pacientes con algún tipo de heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, fraxiparina, son dosis diarias. Estas heparinas de bajo peso molecular, como sabemos, se unen con la antitrombina y eso hace que ese complejo actúe de manera potente y rápida sobre el factor 10A de la cascada de la coagulación, que es la vía común de la cascada de la coagulación. Eso lleva entonces a que no se forme trombina y si no se forma trombina, por lo tanto no vamos a tener fibrina ni la generación de un coágulo. La fraxiparina pues también tiene sus efectos secundarios como hemorragias, trombocitopenia, entonces toca pues tener como precaución con todos estos tratamientos. El rivaroxaban, pacientes que de pronto no están para inyecciones porque no quieren o porque no se puede o por lo que sea, existe la posibilidad de anticoagulantes orales, el rivaroxaban es uno de ellos, que también me inactiva el factor décimo de la cascada de la coagulación, actúa igual, pero
en forma de vía oral. Y hay que tener una que llamo yo la miscelánea. O sea, todo esto que les hablé es un botiquín de emergencia que tiene que tener el consultorio. Ustedes tienen que tener en un cajón el protocolo escrito pegado en la tapa del cajón y dentro del cajón todo lo que les acabo de nombrar y estas cositas adicionales. Puede tener uno algún corticoide si es necesario bajar mucho la inflamación. Puede ser una dexametasona intramuscular o intravenosa, pero si no puede ser un corticoide tomado medrol, puede ser. Obviamente hay que acordarnos que los corticoides pues tienen sus efectos secundarios. Hay que tener doxiciclina en caso de una sobreinfección, porque nos cubre perfectamente la flora bacteriana. El valaciclovir en caso de que tengamos una activación herpética. Esto es ya de acuerdo a la evolución del paciente del criterio de cada médico y es para evitar las complicaciones subsecuentes del proceso de la oclusión vascular. La cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica aumenta la oxigenación en la sangre y en los tejidos, obviamente. Me lleva oxígeno al 100%, me favorece la cicatrización. Los estudios, muchos dicen que eso no sirve, otros estudios dicen que sí, pero que básicamente lo que hemos mostrado de mejoría en los casos de la obstrucción de la arteria central de la retina, pero yo les digo, pues si está disponible, la puedo poner fácilmente y todo, pues yo recomiendo siempre la cámara hiperbárica, así el estudio no sea conclusivo, porque si uno ve que los pacientes bajan de la cámara hiperbárica mucho mejor. La paciente mía de la nariz, en mi edificio, donde yo tengo mi consultorio, hay una cámara hiperbárica. Esa paciente ese día llegó a mi consultorio, yo cancelé toda la consulta como les dije, empecé el tratamiento, los masajes, el calor, ¿tá? Y yo me senté al lado de la paciente, la subí a la cámara hiperbárica, bajábamos, le hacía más masajito, la subí 3 veces a la cámara hiperbárica ese día. Y la paciente mejoraba muchísimo, ya bajaba, bueno, aparte de la hialuronidasa y todo, pero cuando ella bajaba, yo veía la nariz bastante bien. Entonces yo la cámara hiperbárica le sigo creyendo y le tengo bastante fe. Esto me van a matar los dermatólogos, probablemente, pero esto es un producto off-label que se llama el dimetilsulfóxido o el DMSO, esta crema que ustedes ven aquí. Esta cremita la conocí gracias a un colega mío cirujano plástico de Brasil. Un día que yo hice una cirugía y la areola, hice una reducción y la areola se empezó a poner negra en la cirugía y cuando yo salí estaba morada. Y yo dije, ¿pero qué pasó? La paciente tenía una cirugía previa. Y salgo yo y le comenté a este man que estaba ahí al lado de la cirugía y me dijo, no, mira, échale esta crema, compadre, más costeño, échale esta crema, compadre, que esta vaina es como la mano de Dios. Y me pasó, yo la tenía en el locker, le puse y ustedes no se imaginan cómo mejoró eso. Entonces le empecé a coger fea esa crema y ahora casi tengo en una cirugía un colgajo, una areola sufriendo, les aplicamos y ustedes no se imaginan, uno pone esto y inmediatamente el tejido se pone rojo. ¿Por qué? Esta crema elimina radicales libres, que son los que están encargados de la reperfusión, ayudan a vasodilatar, son antiagregantes, protegen el endotelio, pero no está indicado y ustedes buscan y no la van a encontrar. Esto es algo que yo hago en mi consulta y lo hago bajo mi riesgo. Pero incluso la crema dice no uso tópico, ¿sí? No sé por qué una crema dice que no se use tópico, pero dice uso no tópico. Entonces yo lo uso, esto huele un poco fuerte, huele rico, pero es un olor fuerte, pero vasodilata tanto que hay que evitar aplicar otro producto encima porque se puede absorber mucho. Yo no he tenido ni nada de eso que estéis ahí de escamación, de ampollas, ni nada de eso, no. El paciente evoluciona muy bien, se aplica 2 o 3 veces al día. Yo le creo mucho a esta crema, ahí se las dejo como curiosidad. Se consigue y desafortunadamente me van a seguir matando cuando les diga esto, se consigue por Mercado Libre, no se consigue en ningún otro lado, pero el que la quiera usar, se la recomiendo y la hemos usado en varios casos y nos ha ido muy bien. Entonces ya resumiendo un poco para terminar, esto es más o menos como la vía de manejo. Si yo tengo una oclusión vascular, nos vamos a ir por el lado izquierdo, derecho de la diapositiva, entonces hay que hacer las dos partes que están en azul, van en simultánea. Entonces yo empiezo, calmo a mi paciente, todo lo que ya hablamos de avisar, tratar y evaluar, calor local, masaje, Trendelenburg, y lo primero es utilizar el Total Corrector. Total Corrector, viene un vial con un polvo liofilizado. 1 centímetro de solución salina, reconstituyo ese liofilizado y ya voy a tener en 1 centímetro 1500 unidades internacionales. Vamos a aplicar 0,5 centímetros en el lugar en que yo sospecho que está la oclusión. Entonces inyecté el surco nasogeniano y yo sé que yo pinché en esta zona, pues lo pongo en ese sitio. Existen maniobras como una transiluminación por la boca con una linterna y a veces ve uno el coágulo ahí o ve ahí el trombo y la obstrucción o ve donde se corta el flujo. Entonces ahí uno lo puede aplicar. Si tenemos la ecografía, mejor.
Ubicamos el vaso y le inyectamos ahí, pero más o menos la mitad, 0,5 va ahí. El otro 0,5 lo van a poner perilesional, más o menos 0,01 por punto, y hacen varios punticos. ¿Por qué lo vamos a poner alrededor y por qué lo ponemos lejos? Por lo que hablábamos al principio. Miren que todo se conecta. Al principio hablábamos de esas anastomosis de choque. Necesitamos ayudar a quitar esa inflamación. Esa hialuronidasa igual algo se absorbe y permea esos vasos sanguíneos y aplicamos eso. Ojo, no es tener una hialuronidasa. Siempre hay que tener mínimo en ese botiquín 5. Ningún paciente mejora con una sola, mínimo casi siempre son 3 y ya la mayoría de las veces son 4 o 5 aplicaciones. Se hacen cada 30 o cada 60 minutos dependiendo de la severidad del cuadro y de la evolución que vaya teniendo el paciente. Y se va haciendo la cámara hiperbárica, si uno la tiene, como les comentaba el caso de mi paciente. Al mismo tiempo, vamos a arrancar por el otro lado. Yo les doy una dosis única de sildenafil. Apenas veo la obstrucción, empiezo todo el masaje, todo, tómate esta pepa de sildenafil y una pepita de pentoxifilina, la cual sigo dando cada 8 horas durante 5 o 7 días de acuerdo a la evolución del paciente. Le doy la aspirina, unos 100 miligramos al día, o clopidogrel, 75 miligramos vía oral al día, dependiendo de si el paciente, no es que sean las dos, es alguna de las dos. Sildenafil no lo indico yo, como les digo, por horario, generalmente una sola dosis, por los problemas que les comenté. Ahí evalúo el paciente. Si el paciente no mejora, vuelvo y le aplico hialuronidasa, sigo con las medidas de soporte, el masaje, toda la cámara hiperbárica, y cada 30, 60 minutos le estoy aplicando la hialuronidasa. Si el paciente mejora, lo mando para la casa, se manda con masaje, que se sigue haciendo un masaje en la casa, con calor local, los medicamentos que ya les comenté, y eso sí, controles diarios, y el paciente se va con mi teléfono. Me llamas cualquier cosa, y yo soy súper ñoño con esa vaina, y yo la llamo y le pregunto cómo está. El paciente no se puede sentir abandonado porque ahí es donde viene el problema y la complicación para ustedes. Si el paciente no mejora, pues le sigo dando la medicación, aplico la hialuronidasa, ya me toca empezar como a rezar un poco, intento pedir una ecografía para ver cómo va o en qué va ese flujo, si hay una obstrucción mayor o qué es lo que está pasando, y seguimos ese tratamiento. Y aquí en esa parte de la evolución, porque normalmente, como les decía, la mayoría de esos casos que les he mostrado han salido en ese mismo día, o sea, al otro día ya están perfectas, pues no perfectas, pero están, ya la obstrucción pasó, ya hay un llenado capilar adecuado, pero si el paciente, como en el caso mío, llega tardío ya con esas pústulas o evoluciona hacia allá, ya tengo que empezar a pensar en darle el otro tratamiento. Generalmente yo cuando tengo un evento que no ha mejorado muy bien en las primeras horas y yo veo que ya está al otro día un poquito mejor, pero sin embargo no la veo al 100%, yo de entrada le empiezo el antibiótico, le doy doxiciclina 100 miligramos vía oral diario durante 7 días, le mando una vez valaciclovir para evitar la sobreinfección herpética, porque pues obviamente esto es una desgracia si se le mezcla otra cosa encima, 500 miligramos cada 8 horas. Y si veo que el cuadro está todavía muy severo, ahí empezamos la enoxaparina, 20 miligramos subcutáneos días durante 5 o 7 días también. Se puede utilizar si hay un cuadro inflamatorio muy grande, metilprednisolona 16 miligramos vía oral al día. Y la cremita mágica que les comenté, o si no le creen a la cremita y les da miedo, entonces puede ser Traumel o algún tipo de antibiótico tópico, Neosporin, bacitracina, mupirocina, o algo para mantener esa zona y evitar que se va a formar una escara. Estos son casos para que vean que hay que tenerle fe. Este caso es de mi amigo que les comentaba, el mexicano Jair Carranco, una paciente que viene en esta evolución después de una rinomodelación. Con este protocolo y con todo lo que hemos hecho y lo que les he comentado, pues es una paciente que a la final le fue muy bien. Esta es mi otra paciente. Mi otra paciente le inyecté surco nasogeniano, ácido hialurónico, 0,2 por cada lado. Ya la he aplicado en muchas oportunidades. Esto para completar fue un 19 de diciembre. Y la paciente me llama al otro día y me manda la foto que ustedes ven ahí, donde se veía todo esto acá, y me dice, doctor, es que me salió un morado, ¿qué me he hecho para el morado? Le dije, no, ¿sabes qué? Vente para el consultorio. Y la paciente me dice, doctor, yo voy camino a Barbosa en el carro. Le dije, pues se toca devolverte. No, doctor, yo no me devuelvo. Entonces ahí, afortunadamente, como dice la gente, yo no tengo plata, pero tengo amigos. Llamé a una gran amiga que es Andrea Traslaviño, que es médica estética en Bucaramanga, y la llamé y le dije, para allá una paciente mía con esto.
Me dijo, no te preocupes, yo te la trato. Llegó la paciente, la encontró así como ven ustedes en la foto siguiente, y ella le empezó todo el protocolo, empezamos a, los dos obviamente hablamos, la hyaluronidasa, la cámara hiperbárica. Andrea de verdad se dedicó en alma y sombrero a esta paciente, la vio hasta el 24 de diciembre, incluso el 25 de diciembre me llama, tu paciente está muy bien, y digo, ¿tú qué haces en el consultorio el 25 de diciembre? Pero allá estaba con ella, y ustedes la pueden ver, cuando la paciente llegó a Bucaramanga estaba así como la ven acá. ¿Qué hay que evitar? Esto, esta foto que ustedes ven de este muchacho aquí, fue un médico, a mí me llamó un cirujano maxilofacial, y me dijo, no, es que me pasó esto. Yo le dije, ¿qué hizo? No, una rinomodelación. ¿Cuánto hace? 10 días. ¿Qué hago, doctor? Ayúdeme, que me ha dicho que usted sabe mucho de esto. Le dije, no, nada que hacer. Este paciente lo terminó viendo una colega mía, cirujana plástica en Colsanitas. Eso terminó en desbridamientos, en una pérdida grande de la nariz, injertos, etcétera. Y esta imagen, pues, de un banco de imágenes que cuando uno ve estas fotos y las ve uno en los congresos, realmente se le pasa a uno la gana de inyectar hasta cualquier cosa en la piel, pero pues esto es lo que hay que evitar. Mi recomendación final, esto es un procedimiento de respeto, esto no es una inyección pendeja, esto no es hacerlo por hacerlo, esto hay que a tenerle respeto, hay que hacerlo con toda la calma del mundo. Pidan ayuda, por favor, les digo, eso es lo más importante. A mí, todo esto que les hablé se me olvidó en ese momento que tuve mi paciente. Tengan el protocolo escrito, tengan su botiquín de emergencia, tengan 5 ampollas de esta hialuronidasa. Esto no es, si ustedes la compran y en algún congreso nos vemos y me dicen, doctor, yo compré eso y se venció, pues les voy a dar un abrazo y los voy a felicitar que se haya vencido. Entonces, yo siempre les digo, esto es como el SOAT del carro. Uno compra el SOAT y no quiere atropellar a nadie, pero hay que tenerlo. ¿Listo? Todo el staff que está con ustedes debe conocer cómo actuar. Pónganle un código o avísenle, no sé, vamos a llamar esto complicación, ya código blanco, código azul, para que todo el mundo sepa cómo tiene que actuar. Porque si la enfermera empieza a correr, doctor, ¿y ahora qué hacemos? Ujú, Y no sé qué, y todo el mundo se angustia, pues esto no va a darle tranquilidad al paciente. Yo les recomiendo, siempre que apliquen un ácido hialurónico o alguna cosa, tengan la paciente un rato ahí, háblenle, pásenla y tómenle un tintico, díganle que le van a hacer una mascarilla, háganle algo y ténganle ahí por unos 30, 40 minutos para estar seguro de que está bien. Denle un teléfono de emergencia. Pues si la paciente, la primera paciente que yo les comenté de mi nariz, yo cometí ese error. Yo aprendí esto, fue después. La paciente se fue y apareció 2 días después porque, como, "Ah, no te dónde, no, pues doctor, yo no llamé porque a dónde, ¿sí? Siempre estemos al lado del paciente. Conclusión, tenemos que evitar las complicaciones, eso es lo más importante. Entre más procedimientos hagamos, fijo, nos puede dar el evento adverso, entonces estemos atentos, conozcamos bien la anatomía, conozcamos bien el producto, no tenemos por qué aplicar todos los productos. Si ustedes tienen 2 ácidos hialurónicos y 2 bioestimuladores con los que se sienten tranquilos, háganle, con esos son los que ustedes necesitan, no se pongan a experimentar. Infórmenles bien al paciente lo que puede llegar a pasar antes de inyectarlo y tengan su consentimiento informado de sus fotos. Háganle seguimiento al paciente, créanle, cuando el paciente llama, si que le está doliendo, no le digan, "Ay, tómese un Dolex, no está tan mamona". No, créanle que le está doliendo y créanle que se está sintiendo mal y revisen el paciente. Cuando uno hace esto, miren, este caso es reciente, este caso tiene 8 días. Mi socio operó una paciente, el doctor Harker, de una lipo a las 10 de la mañana y la paciente le pidió el favor de que le pusiera ácido hialurónico en la punta de la nariz y él le puso .1 en la punta de la nariz. La paciente en recuperación le mandan esta foto a mi socio 4 horas después. Me llama y me dice, Lloredita, ¿qué hago? Empezamos todo el protocolo. Y esta foto que ustedes van a ver acá es la paciente 3 días después. ¿Por qué? Porque cogimos el evento a tiempo, estuvimos ahí pendientes, mi socio se quedó allá hasta las 10 de la noche con la paciente, al otro día la citamos a las 7 de la mañana, le hicimos todo. La paciente está feliz. ¿Por qué? Porque estuvo acompañada todo el tiempo.